En 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días a todos y todas. Estamos acá en un nuevo capítulo de Hágase la Luz, aunque con trampa hoy día. Hoy vamos grabados, pues después les vamos a contar por qué. Y partimos inmediatamente esto con nuestra invitada que ya están viendo en pantalla a quienes nos están viendo hoy en la mañana. Hola Danilo, hola Analía, ¿cómo están? Hola José, ¿qué tal? Hola, Hola hola. Lía. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y estar acá en Hágase la Luz. Estábamos hablando el otro día con Danilo que podíamos hacer un crossover, ¿cierto? Conectados. Claro, como los Avengers, ¿no? Sí, un multiverso. Claro, Un multiverso. en el multiverso nuestro, pero muy agradecida y entretenida además de la conversación que vamos a tener ahora. Teníamos pendiente hace un par de semanas, meses, diría yo, de hacer esta invitación, esta pasada, así que súper agradecida y ojalá que la conversación sea entretenida y fructífera para todos. Sí, esa es la idea. Se hemos dicho a nuestros invitados e invitadas que esto ojalá en algún futuro próximo podríamos estar, no sé, en el living de la casa, conversando estos temas con mucha soltura, porque como te comentábamos y lo hemos dicho, nuestra idea es ciudadanizar, humanizar y entregar este concepto de energía, de desarrollo mucho más amable, porque nos encanta hablar en complejo y la verdad es que esto es un tema súper importante para todos. Entonces tenemos que tener opinión hoy día con discusiones constitucionales, con proyectos de ley. Entonces la idea de nosotros hacer esa bajada y yo estoy seguro de que tú nos vas a ayudar muchísimo, muchísimo en este objetivo. Pero voy a partir para aquellos que... como siempre dice José, aquellos que están perdidos en nuestro mundo y no conocen quién es Analía Rojas, les vamos a comentar un poco quién es nuestra importante invitada del día de hoy. Analía es economista y licenciada de Ciencias Económicas Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Más de 22 años de experiencia trabajando en el sector público y privado. Yo me acuerdo cuando llegué a la Comisión Nacional de Energía, tú te habías ido hace un poquito rato, estuvo en la Comisión Nacional de Energía, fuiste jefa de gabinete, y también has trabajado en otros aspectos del sector privado, ya desarrollando, a través del desarrollo o la operación de activos de generación renovables, fabricantes multinacionales de la industria eólica, compañías distribuidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es presidenta del Consejo para Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente, la CWEL, ahí no sé cómo se dice, ¿SWEL puede ser? CWEL. CWEL, ya. CWEL. Y desde enero de este año es la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera AG, que nosotros, este es como el único gremio que ha tenido, bueno, aparte de yo que estoy todos los capítulos, pero el único gremio que ha estado 2 veces invitado a Hágase la Luz. Así que, otra vez, Analía, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de nuestro programa. Súper, oye, ojalá que sea provechosa la hora, que abordemos todos los temas que queremos conversar, como tú dices, en fácil, pero también entrando ahí en materia que a veces no es tan fácil, porque yo creo que hay un panorama complejo en general en algunos temas que nos preocupan, tú Danilo también desde tu rol, Pepe también ahí con su mirada, ¿cierto?, desde la consultoría, pero también con tantos años de experiencia en el sector público. Y yo creo que lo que podemos consensuar así de entrada es que está compleja la cosa, ¿no? O sea, estamos en años difíciles y bueno, mi entrada a Acera coincide, aparte de mucho propósito en el fondo personal mío, de que es realmente una plataforma, un lugar donde me siento muy cómoda, muy agradecida, además de la invitación del gremio a hacerme cargo del liderazgo de Acera. Indudablemente que tenemos temas en común que nos van a tener, ¿no?, de cabeza seguramente estos años, así que con todo ese entusiasmo empecemos. Oye, Analía, y justo tomándome de lo último que estabas diciendo, porque ya estás partiendo ahora, digamos, con tú a cargo de Acera, uno de los gremios más relevantes, el de energía renovable en el país, que partió hace muchos años. Tuvimos hace un tiempo acá
a Carlos Finat, que también estuvo bastante tiempo ahí, y mirando, haciendo como una evaluación, ¿cierto? Mirando un poco hacia atrás, ¿cómo evalúas el rol que ha tenido Acera desde sus inicios hasta hoy? ¿En qué pie están hoy para seguir potenciando la energía renovable? ¿Y cuál crees que son los principales desafíos que tienen que tomar como gremio, como organización? Súper. Mira, bueno, asumo Acera con 152 o 3 socios, que además, déjame decirte que es tan dinámico la entrada, ¿no? y la representación que da Acera que sigue aumentando, digamos, el número de socios dentro del gremio, lo cual le da obviamente una riqueza muy, muy amplia en términos de las preocupaciones, de los ámbitos de acción en los que la asociación se dedica, porque está representada toda la cadena de valor de la industria renovable y almacenamiento, y no solamente como se prevé o se cree generalmente que son solamente los generadores renovables, los desarrolladores. Entonces al final tenemos consultoras, tenemos proveedores, tecnólogos, tenemos empresas transmisoras, estamos invitando también a una empresa distribuidora. Entonces tenemos en el fondo un amplio rango, ¿cierto?, de representación de preocupaciones e intereses y de propósitos, por cierto, que hacen que la agenda sea tremendamente movida. Acera tiene ya 18 años de existencia. En los últimos 10 años, yo diría, y bajo el liderazgo de Carlos Finat, fue indudablemente aquel espacio de discusión y de propuestas en donde se movilizaron muchas de las cosas que hoy día nos parecen a nosotros que venimos un poco más atrás, como que básicamente siempre hubiesen estado en el mercado, pero en realidad cuando uno reconstruye la historia, entender las primeras discusiones, ¿cierto? Lo que seguramente les contó Carlos cuando estuvo en el programa, es tremendamente rico para entender entonces en la plataforma, en la base en donde estamos hoy día para los próximos desafíos. Los desafíos son múltiples y multidisciplinarios, porque hoy día ya no se trata solamente en el fondo de ese primer relato, ¿no? Que era como un poco, si uno hace historia, los primeros años, probar efectivamente que las renovables eran competitivas, que no eran para prender jugueras, ¿no? Como le dijeron a Carlos. ¿Te dijeron eso? Sí, me dijeron eso. Lo contó él, no lo conté yo, lo estoy solamente replicando, pero en fin, ese relato de la competitividad de las renovables, yo creo que hoy día nadie lo pone en duda, y más que un relato es porque está aprobado básicamente de los procesos, ¿cierto?, de licitación, que nosotros conocemos bien, con los clientes regulados, con los contratos también con clientes libres, con privados, en donde el componente de la generación básicamente ha ido con una baja de precio ¿cierto?, significativísima, para poder entonces consolidar, ¿no?, ese rol de las renovables en el sector generación. Entonces hoy día la pregunta es, ¿cuál es el siguiente relato que viene para Acera, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que yo también hice a propósito de la invitación, de cuando empezamos a conversar con Acera para el reemplazo del gran Carlos Finat. Mi pregunta, la primera fue, bueno, ¿y cuál es la tarea? ¿A qué nos vamos a abocar o a quién están invitando? Y ahí yo creo que la gran ventaja mía, en términos de entrar a un organismo que tiene una planificación, ¿cierto?, bien estratégica, donde ha identificado cuál es la próxima tarea, ¿no? Y la tarea a largo plazo, no solamente la de este año, de los próximos 4. Y eso se llama la carbono neutralidad del sector eléctrico, ¿no? Que tenemos nosotros entonces una idea, una fecha, una propuesta de fecha, ¿no?, que es el 2040, lograr entonces en el fondo una carbono neutralidad del sector eléctrico, y que para eso hay ciertas herramientas que también Acera desarrolló el año pasado, específicamente con un estudio que ustedes ya seguro lo deben haber conocido porque le hicimos bastante difusión el año pasado, que es este estudio que se llama La Ruta, ¿no?, la trayectoria para una matriz de generación 100% renovable y carbono neutral, que básicamente se le encarga a SPEC, a ICI, al Instituto de Estudios Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile, y con la colaboración de la Universidad Técnica Federico Santa María y de Imperial College, no me quedo nadie sin mencionar, que básicamente tiene una gracia, creo yo, Danilo y Pepe, porque hacen estudios de escenario,
que básicamente todos, además hoy día cualquier consultor, ¿no?, que haya participado en la discusión de la reducción de emisiones del sector eléctrico, ya hay varios estudios que están disponibles. Coordinador eléctrico también, la CNE también, pero al final tuvimos o Acera tuvo esa visión cuando encargó este estudio de decir, mira, antes de decirme que no se puede o sí se puede a tal año, que es como el enfoque de los proyectos de ley hoy día, ¿no? O sea, 2025 retiro carbón, ¿sí o no? 2030, 2040, ¿no? Retiro de todos los fósiles, ¿no? 2030, retiro de todos los fósiles de la matriz, ¿se puede o no? Lo que Acera se preguntó es, ¿qué tiene que ocurrir para que finalmente salga el carbón y salga el gas y el diésel posteriormente? Y ahí entonces identificar volúmenes, o en el fondo la cuantificación de las tecnologías que tendrían que entrar, qué tipo de tecnologías y en qué dimensión de cada una de esas tecnologías, y esto que hablamos siempre ya, que es como un poco la materia que se repite en todas las conversaciones, las famosas tecnologías habilitantes, ¿no?, que van a permitir que el sector y el sistema eléctrico tenga una alta penetración renovable para responder adecuadamente a los principios de siempre, de seguridad, ¿cierto?, continuidad o más bien confiabilidad del sistema y eficiencia económica. Entonces, a esos tres principios le agregamos el de la reducción de emisiones o de la carbono neutralidad. Entonces, está muy claro que en el fondo ese es el propósito, el desafío de largo plazo, y para eso entonces la pregunta que sigue a continuación es, ok, teniendo entonces súper claro el diagnóstico de largo plazo, el diagnóstico está hecho, ¿verdad? Nos sirve este estudio, nos sirven otros estudios, pero finalmente, ¿a qué nos dedicamos los próximos 4 años? ¿Ah? Y es más, ¿a qué nos dedicamos este 2022, que coincide, como tú bien lo decías, Danilo, en el principio, y Pepe, con cambio de gobierno, nuevas autoridades, con una convención constituyente que está también abordando la temática y el estatuto de la energía, y que evidentemente se inserta en la urgencia, ¿no?, en la urgencia de tener al cambio climático presente, yo diría, en casi todas nuestras conversaciones. Hoy día es muy difícil encontrar ámbitos, ¿no?, en donde esto no se considere como un elemento fundamental de la planificación de los sistemas eléctricos para los próximos años. Pero ahí, a ver, para mí es una buena noticia lo que tú acabas de decir. Yo creo que no, o sea, no para mí, para todos. Una porque Acera es, y hay un consenso general, es un gremio exitoso, porque en sus 18 años no es una tecnología, es como una manera de entender el sistema. La promueve de manera exitosa, valga la redundancia, y hoy día nos encontramos en un sistema que está embarcado, yo creo que sin posibilidad de cambio del rumbo, hacia una penetración importante. Pero no es que ahí era donde yo me quería detener un poco, porque no es ¿dónde está este nuevo relato que tú dices? Y que es fantástico, porque no basta con, por ejemplo, aumentar al 30% a tal año, al 35% a tal año, sino como que entender estas cosas de otra forma. Y agradezco ese mensaje a nosotros, en general a todos los que nos escuchan, para que entendamos un poco cuál es el propósito, que más que cantidad, es como la forma de entender este sistema, ese desarrollo. Y empalmo con lo último que dijiste, y también con la confesión que hicimos al principio de que no estamos en vivo, porque hoy día es jueves, y mañana, viernes, bueno, cuando ustedes nos escuchen ya sabemos quién va a ser el ministro o la ministra de Energía, entonces por eso nos tiramos a la agua antes de empezar el programa. Y en esta herramienta o mano que tiene el Ejecutivo, un nuevo Parlamento, una convención constituyente, como bien lo dijiste, ¿qué le dejamos encima de la mesa? ¿Qué consejo le podemos dar a esta nueva administración para que estos objetivos comunes efectivamente se hagan patentes? Porque son diferentes etapas, corto, mediano, largo plazo. Si el ministro o la futura ministra te llaman el 11 de marzo, no, mejor, el lunes. Analía, necesito 2 consejos. ¿Dónde pongo pino yo para mi plan de trabajo 2022-2026? ¿Qué podría hacer?
Claro, fíjate que esa pregunta, a propósito de nuestro Conectados con Pablo Caerol, se la hacíamos a todos los invitados. Al final le decíamos, que teníamos una especie así de plantilla, ya decíamos, oye, nos gustaría que nos dejaras tu post-it. ¿Ah? Cuando tú te estás yendo de la oficina, le dejas el post-it con tu 1, 2, 3, ¿no? O sea, ¿cuáles son las 3 recomendaciones, las 3 áreas en donde uno tendría que llegar de cabeza a trabajar su agenda, ¿no? Entonces, algunos son de principios, yo te diría, como principios rectores de cómo tenemos que tener este diálogo con los agentes del sector eléctrico y, por supuesto, con el consumidor en el centro. Y otros son acciones, o sea, cosas muy concretas que podrían estar resumidas en un plan estratégico, ¿no? Pero al final, dentro del tema de los principios, fíjate que yo creo que hay 2 que yo he ido consensuando de la conversación, no solamente con Acera, ¿no? Y con el Consejo y con las empresas socias, sino que también es producto de todos estos intercambios que hemos tenido el último año previendo esta situación, ¿no? O sea, cuando se instale la nueva autoridad en el Congreso, en el Ejecutivo, en la Constituyente, ¿qué le queremos decir? Entonces, lo primero que yo creo que es un mensaje sumamente, que pareciera ser como doméstico, coloquial, pero al final es súper importante, es la coherencia de las políticas. Hemos visto con alguna preocupación en el último año y medio, 2 años, que de repente hay ciertos movimientos en el sector que implican desde normas técnicas, desde reglamentos, etcétera, que no parecieran acorde a estos grandes principios, ¿cierto?, de, por ejemplo, una economía carbono neutral al 2050, que por lo demás es un compromiso a nivel de NDC, ¿no? Evidentemente de todo nuestra batería de argumentos y de posición frente al concierto internacional de la reducción, ¿cierto?, de emisiones en el país. Entonces, cómo el sector energía y después cómo el sector eléctrico responde frente a eso con ciertas normativas que parecieran entonces no ser coherentes con ese principio. Entonces, primero es siempre como la visión de que ojalá seamos súper concretos y también rigurosos en la coherencia que tienen nuestras normas, nuestras políticas, desde la más pequeña orientación, en el fondo un procedimiento que incluso podría ser a nivel de coordinador eléctrico, por ejemplo, que tenga coherencia con esto que buscamos en el plazo que nos queda. Segundo, respecto de precisamente los plazos, lo he dicho en varias ocasiones, al final uno dice ya, ok, queremos ser carbono neutrales como economía al 2050, un sector eléctrico carbono neutral al 2040. Entonces nos quedan básicamente entre 25 años, ¿no? 28, 25 años si pensamos en 2050. Pero en realidad no son 28 años, en realidad son 5 años para tomar decisiones y justamente hacer un rediseño de todo aquello que parece hoy día no coherente, ¿no?, con esta transición energética que es la mayor de las transformaciones, creo yo, de toda la economía, no solamente de Chile, y luego un periodo también que sea suficiente para implementar, ¿no? Implementar significa cambiar infraestructura, sacar, poner, cambiar, ¿no? Reemplazar, construir nueva infraestructura. Ahí vamos a distinguir entre generación, transmisión, tecnología habilitante, a nivel de consumo residencial, etcétera. Y eso obviamente no vamos a empezar a hacerlo en 2035 para quedar con un sistema, ¿cierto?, al 2040 y tratar de cumplir la meta. Entonces, el punto, por ejemplo, de la urgencia, creo que tiene que ser súper patente para las autoridades que están entrando y que van a entrar en el fondo en esta administración, porque ese es el periodo que coincide en el fondo este calendario que no tiene nada que ver en el diseño de nuestra vía republicana, del cambio de gobierno, de los gabinetes que entran o salen. Es que ocurrió así y va a ocurrir así. Los próximos 5 años serán fundamentales para poder luego tener tiempo de implementar en el fondo cualquier diseño que se haga que nos acerque a este propósito de la carbono neutralidad. De esos son 2 mensajes importantes: coherencia y urgencia, ¿no? Y luego podemos meternos en materia más así específica, ¿no?, donde hay harto trabajo y también amplio rango de acción regulatoria, que creo que hoy día es parte de estos consensos que necesitamos en el fondo
acordar, porque pareciera que hoy día estamos súper dispersos en qué es lo que hay que hacer en estos próximos 4 años. Oye, Analía, pero ahí, o sea, una pregunta de cómo lo ves tú, entendiendo que también representas un gremio súper relevante. Quizás una de las cosas que pasó en este gobierno es que se vio enfrentado a situaciones que no esperaba, que fue primero medidores, pandemia, estallido social, y eso implicó salir un poco el foco que tú decías, y pareció como decir, ¿saben qué? Se me está lloviendo la casa, mala suerte con el jardín, es como, y después cambié el auto, sé que lo tengo que hacer, pero ahora tengo que evitar que se me llueva la casa. Pero ahí parece que hubo no sé si es la mejor analogía, pero parece que esos arreglos no sé si van a durar mucho tiempo. ¿Y tú crees que el gobierno entrante va a poder, ahora que ya las aguas están un poco más calmadas de estos 3 temas, digamos, que movieron todo, crees que va a ser capaz de entender que las urgencias son ambas, tanto la ambiental que dices tú, como resolver servicios básicos, cuentas, el precio está, el PEC, precio estabilizado y estas herencias que quedaron de estos shocks un poco sociales que hubo? Claro. Fíjate que nosotros, te voy a contar un ejercicio interno que tuvimos en Acera, después lo replicamos con otros gremios, pero yo creo que es súper bueno para graficar esto que tú dices de, oye, yo estaba preocupado de arreglar el jardín porque mi propósito es arreglar el jardín, pero termino preocupada de la gotera y en fondo lo que termina sucediendo. Entonces, se los voy a contar así muy coloquialmente porque yo espero que esto sea parte también de las formas de trabajo que tenemos varios agentes, no solamente los gremios, las empresas y por cierto también la academia, por ejemplo, y también las asociaciones de consumidores. Fíjate que la pregunta era, ok, ¿cuál es el ámbito de trabajo de Acera? ¿Cuál es la agenda de trabajo de Acera? Nosotros tomamos una agenda que probablemente venía del 20, del 21, había muchos temas que ustedes ya han mencionado y que son los ámbitos de acción en donde un organismo como lo de Acera, ¿cierto?, se dedica y destina recursos, esfuerzos, capacidad de incidencia, ¿no?, propuestas, construcción desde, en el fondo, su rol en este propósito de la misión de las energías renovables y el almacenamiento a la política pública y también al comportamiento de los agentes. Pero una vez que hicimos ese ejercicio, hicimos una segunda pregunta. La segunda pregunta fue, independiente de lo que nosotros queramos hacer, ¿cuáles creen ustedes, al Consejo, a nuestros socios, ¿no?, ¿cuáles creen ustedes que son los principales riesgos del sector eléctrico que van a venir este año, ¿no? Y en esos riesgos, entender básicamente que uno no puede vivir en su vida gremial, ¿no? Uno no puede vivir como si eso no existiera, porque seguramente, y es lo que ha ocurrido, y así te pasa, Danilo, y a nosotros todos nos ha pasado en algún momento, es lo que tú terminas haciendo. Entonces, vamos a identificar cuáles son esos riesgos que seguramente nos quitan recursos y dedicación a eso que sí queremos hacer, pero que tenemos que gestionar porque son efectivamente, la gestión de riesgo al final termina siendo una herramienta de administración como muy obvia, pero que de repente nos cuesta introducir en nuestras agendas de trabajo. Vimos 5 o 6 riesgos y básicamente tienen que ver con, uno, los entendimientos, ¿cierto?, del rol de la energía en la Constitución, uno. O sea, ¿qué es la energía finalmente? Como un tema a ese rango de discusión, ¿no? Es un derecho, es un bien público, es efectivamente algo que se tiene que arreglar a ese nivel de Constitución o, en el fondo, como ha sido hasta ahora, es parte más bien del ordenamiento sectorial y de la política regulatoria y económica que en el fondo va poniendo incentivos y va haciendo que se encamine. Entonces, hoy día hay una discusión abierta en la Constitución y eso termina siendo un ámbito de trabajo del propio Acera, de la propia Acera, que tenemos que tener un diálogo, yo creo, activo, constructivo, para poder hacer bien, en el fondo, instalar bien estos mensajes de las necesidades de la transformación del sector energético, cuándo, cómo, quién, ¿no?, y en qué hacemos esa transformación. Segundo, el riesgo de racionamiento efectivamente se instala, ¿no?, como una gestión en la que Acera tiene que estar, y a propósito de, probablemente a ti también te pasa, Danilo, no está dentro de tu propósito gremial
estar preocupado del racionamiento eléctrico, pero sí Claro. lo tienes que gestionar, Exacto. ¿no? O sea, tú no, ni lo evitas ni lo promueves dentro de tus estatutos, pero sí es parte del trabajo y estoy segura que estamos dedicados de todo eso. Hay un decreto de racionamiento, ¿cierto?, en curso ahí que está para la firma, que hay como un par de elementos que nos preocupan y que vemos con atención, pero básicamente la pregunta, más allá, y para no entrar todavía en la discusión específica de ese decreto, la pregunta es, ¿vamos a administrar entonces de aquí en adelante el sector eléctrico a punta de decreto de racionamiento todos los años, entendiendo que la hidroelectricidad va a tener un aporte menor, algunas veces va a suplir, ¿no?, producto de la hidrología y todo, pero todo indica, ¿no?, y la ciencia sí lo dice, que vamos a tener hidrología más seca en los próximos 15, 20 años. Entonces, esto significa que siempre vamos a estar administrando esto con decreto de racionamiento año a año, o tenemos que hablar y buscar otras soluciones que son de largo plazo, ¿no? Claro. Lo podemos enfrentar en el cortísimo con esto, ¿ya? Pero eso significa repensar un poco el sistema. Entonces, segundo riesgo, racionamiento. Tercero, transmisión. Evidentemente que ya está trillado, o sea, yo creo que no hay webinar en el que no hayamos ido los tres, en donde está el tema del atraso en la transmisión y todo. Distingamos, ¿qué tipo de atraso? Estamos hablando de un proceso de planificación que no está respondiendo en el fondo a la demanda, la urgencia de nueva transmisión y que se demore en incorporar nuevas obras a propósito de algún fin, ¿no?, que tenemos que también conversarlo o entenderlo. O estamos hablando simplemente de los atrasos en la transmisión en su permisología, en su materialización, en sus etapas de construcción y puestas en operación desde el punto de vista de su puesta en marcha. ¿Qué tipo de atraso estamos hablando? ¿Y por qué ocurre cada uno de ellos? Entonces, el primero tiene que ver con el diseño regulatorio de los planes de expansión y de las señales que en el fondo este tiene. Ujú. Y lo segundo tiene que ver con una coherencia de nuevo a nivel de Estado, de distintos organismos, que tienen que ponerse y ponernos de acuerdo en cómo se hace entonces la adecuada o el balance entre el equilibrio de las demandas territoriales y comunitarias con la necesidad de la expansión de la transmisión que evidentemente va a seguir en el fondo presionando, ¿cierto?, el territorio. Entonces ahí hay otra discusión, otro riesgo que tenemos que gestionar. Cuarto, para no aburrirlos con todo, porque tengo como 50 riesgos, pero hagamos los 4 o los 5 más importantes. El otro, la planificación territorial, súper unido al tema de transmisión. Ujú. ¿Qué significa hoy día planificación territorial? Hoy día la planificación territorial pareciera ser una herramienta deseable, ¿no? Todo el mundo dice, necesitamos planificación territorial. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para, por ejemplo, en las cifras de nuestro estudio de Net Zero? Súper clara la cifra. Oye, hay 10.000 megas renovables que se están construyendo hoy día. ¿Sí? Pero para alcanzar el retiro del carbón a una fecha, en el fondo, factible, que es el 2030, necesitamos por lo menos 8 gigas más de renovables con almacenamiento. Ok, ¿dónde ponemos esos 8 gigas adicionales? Solamente para el retiro del carbón. ¿Qué otros elementos del sistema eléctrico, que obviamente transmisión, van a requerir también planificación territorial, habida cuenta de ciertas herramientas que tenemos hoy día, que son básicamente el estudio de franja, los polos de desarrollo y otras herramientas que están más bien en la gestión ambiental? Ya, pero ahí parece que vamos a tener que tener una necesidad de diálogo súper como multisectorial también para lograr ponernos de acuerdo en qué es planificación territorial, quién la ejecuta, ¿no?, cómo se hace, quién la planifica, quién la determina, ¿no?, y que es vinculante básicamente al territorio y a el diálogo con las comunidades y la localidad, ¿cierto?, representada en autoridades. Entonces, con esos 4 riesgos, mira, ya tenemos una agenda que, o sea, tenemos que estar todos los recursos puestos en eso, y son solamente 4 temas, o sea, tenemos muchos más temas que evidentemente hay que hacer, pero eso es una preocupación sobre el manejo de riesgos. Quiero seguir en el hilo de la coherencia, porque, y quizás con un ejemplo en particular, que tiene la pregunta tiene 2 partes, uno como
como práctico de mensaje y uno ya más como del barro regulatorio, económico, etcétera. Y es con los PMGD y con el famoso precio estabilizado. Porque tú tuviste un rol súper protagónico en la estructura, en la discusión de cuando, incluso yo estaba en la comisión, creo que José en ese tiempo estaba ahí en el ministerio, de la modificación al reglamento de pequeños medios de generación. Uno, quizás así muy breve para nuestros auditores y auditoras, es como cuáles son los beneficios y la gracia y también el aporte a la descentralización, energía renovable que tiene la generación distribuida, quizás al mediano y al nivel más chico en el caso de la generación residencial. Pero también una de las preguntas como que rondaban en ese tiempo, si es que el precio estabilizado, y aquí es donde nos metemos en esta parte como más económica regulatoria, si es que era un subsidio o no, si es que al final se iba a transformar en un cargo más importante para los clientes, y ahí donde aparece el tema de la coherencia que tú decías, en el sentido de que si queremos una matriz cada vez con mayor presencia renovable, neutralidad, carbono neutral, descentralización de los recursos, de los polos de generación, pareciese ser que no es coherente. Entonces, esas dos preguntas. Primero, ¿cuál es la relevancia de los pequeños medios de generación distribuidos, ya sea PMGDs o net billing? Y esta parte más económica de la discusión. Claro, mira, el tema de la generación distribuida que se instala además de centro como una de las premisas más relevantes, por ejemplo, del gobierno del presidente Boric, ¿no? Tú ves el programa de energía del presidente Boric y la energía ciudadana, o el entendimiento del aporte, ¿cierto?, desde el techo solar, ¿no?, que es como lo más gráfico, hasta esa pequeña escala conectada, ¿cierto?, a niveles de sistemas de distribución. ¿Cómo colaboran y por qué? ¿Por qué se le da tanto espacio hoy día, no? Primero, obviamente, uno mira la experiencia internacional y tú ves que en los sistemas eléctricos que en el fondo están rápidamente logrando descarbonizarlos, como la disminución del carbono, ¿no? Y no solamente como el retiro del carbón, logran cifras y penetración de esto que llamamos la generación distribuida en tasas muy altas, ¿no? Entonces tenemos casos como emblemáticos, el típico Alemania, que tiene como 48 gigas de techos solares, es una cosa que tú te vuela así, es como que te vuelan los sesos esas cifras. Y luego otras experiencias, entonces, donde tú empiezas a replicar, y fíjate, el deseo de otros países que vienen un poco más atrás de replicar este modelo de la generación distribuida. Entonces, ahí hay un primer elemento que te dice, parece que eso es parte de ese proceso de descarbonización que tenemos que tomar. Segundo, ¿por qué en el fondo y cuáles son las ventajas? Lo hemos dicho varias veces, en el fondo, en esta discusión del precio estabilizado, del PS88 o 244, X244, que en el fondo nos tomó un tiempo largo de discusión. Bueno, se entendía entonces que la generación distribuida para proyectos de hasta 9 megas de escala, ¿no?, colocados y ubicados cerca de los centros de consumo, descomprimen la demanda que hay, evidentemente, por transmisión, ¿cierto?, de gran escala, y por lo tanto, como una manera, ¿cierto?, de avanzar en forma paralela en esa intención, entonces, de como descarbonizar la matriz eléctrica, ¿no? Hay otros muchos beneficios que en el fondo tienen que ver con la creación de empleo local, con la cercanía con la comunidad, con el menor impacto que tendría en el fondo escalas más pequeñas y más reducidas, pero yo creo que sobre todo va por el lado de la menor necesidad, ¿cierto?, de transmisión, y que además refuerza de alguna forma, por como hoy día es nuestro marco regulatorio en temas de generación distribuida PMGD, refuerza con cargo a el desarrollador o al constructor, ¿cierto?, del PMGD, aquellas mejoras en la red de distribución que la compañía distribuidora tiene que hacer a efectos de conectar este tipo de proyectos. Entonces hay como una especie de traspaso, ¿no?, de beneficios desde el punto de vista de ese reforzamiento que tienen las redes. Todo esto va en la lógica de nuevo,
tener un diseño de sistemas que son más distribuidos y que por lo tanto en esa palabra se encierra también la capacidad de distribuir mejor los riesgos, ¿no? Tú tienes más atomizada la generación, menos probabilidad entonces de que ante una gran falla de una única fuente, de una única línea, tú no quedes entonces con áreas extendidas donde no llegue el suministro, ¿no? Entonces también es una medida de resiliencia en el fondo del sector eléctrico. Dicho todo eso, entonces la pregunta que me hacías después, oye, entonces, ¿qué hacemos en el fondo? ¿Dónde estamos con la generación distribuida? Yo te diría que el impacto del cambio del precio estabilizado aceleró efectivamente muchos de aquellos proyectos que pensaban que el precio estabilizado en ese formato 24/7, ¿no? Un solo precio estabilizado, con una banda de ajustes del precio de básico de energía, corregido por PMM, ¿no? Por toda la mecánica que tenía eso. Eso cuando los desarrolladores entendieron que tenía una fecha finita, ¿no? Apuraron una serie de proyectos y hoy día tenemos una cifra que realmente también es de esos que tú dices, oye, aquí parece que hicimos check, ¿no? Con el tema de incluir y adicionar capacidad instalada de PMGDs al sistema, pero que evidentemente también da cuenta de que luego de esta como racha, ¿no? De esta aceleración de incluir y de adicionar estos proyectos, todos sacando permisos rápido, ¿no? O sea, la tramitación super express, qué sé yo, y todas las distribuidoras colapsadas con todos los requerimientos de SCR y de conexión, etcétera, al final termina con un comentario que a mí me preocupa, que es que después de este veranito, en el fondo, no vienen más proyectos, o vienen pocos, porque se entendió en el fondo que el precio estabilizado de alguna forma se homologaba a tal forma el costo marginal, ¿no? Que es la otra opción de conexión o de tarificación de remuneración más bien de los proyectos, que eso descomprimía entonces la rentabilidad y la bondad de estos proyectos para quienes los desarrollan y ejecutan. Entonces hay como una especie de decaimiento en los anuncios de inversiones de PMG. Hoy día tenemos una situación bien particular en el año 2021, primicia para Hágase la Luz, de nuestras estadísticas, termina el año 2021 con un mecanismo de pago que en el fondo este año se comportó de forma tal que los PMGD son los que le aportan al sistema y no al revés, ¿ya? Entonces tenemos en el fondo de todo el proceso, ¿no? de entre inyecciones, ¿no? Y cálculos de retiro, etcétera, tenemos al final un escenario en donde los PMGD terminaron aportándole al sistema un orden importante de millones de dólares, que en el fondo de alguna forma viene a comprobar esto que siempre dijimos nosotros, que eso no era un subsidio, sino que era un mecanismo de estabilización, que algunas veces le tocaba al sistema, otras veces le tocaba a los pequeños generadores. Este año particularmente, y además por el comportamiento del costo marginal como estuvo, el aporte lo hace el mundo PMGD a el sistema. Entonces eso es una noticia que yo creo que tiene su mérito, no solamente en el tema económico, sino un poco para entender cómo funciona el precio estabilizado. En el ámbito de net billing, yo te diría que también hay ahí una deuda también increíble de las señales que finalmente en algún momento se pusieron en una ley, ¿no? En 2016, la ley del net billing, y tú haces las cuentas, así, la cuenta gruesa, ni siquiera entrar en materia, pero tenemos 6 años de aplicación de la ley y hay 100 megas de techo solar. Entonces, la pregunta es, ¿está la regulación esa existente sirviendo para efectivamente estimular este mercado? Si entendemos que es un mercado que es beneficioso, necesario, que efectivamente tiene... Pareciera ser que entonces hoy día, y yo les pregunto, ¿quién de ustedes dos tiene techo solar en la casa? Yo no tengo porque tengo departamento, pero al final, si tuviera casa, tampoco lo haría porque no conviene todavía en el balance, ¿cierto?, de la recuperación de costos, aunque hayan modelos ESCO y todo, pero al final el estímulo que da la regulación no es suficiente y podemos salvarlo con algunos programas, como por ejemplo la Casa Solar, que hizo el Ministerio el año pasado, o algunas otras como guiños, ¿no? Pero siempre me parece que son más bien actuaciones a nivel
de pequeña escala piloto, ¿no? Para probar que en el fondo esto existe, este es un mercado que existe, pero no logra despegar, ¿no? Ahora, dicho todo eso, yo creo que hay un punto súper importante que es también de estos mensajes que me gustaría dejar en sus auditores y auditoras. Hoy día la discusión sobre cómo crece el sistema eléctrico y la necesidad de mayor inversión en generación, en transmisión, en tecnologías habilitantes. De repente he escuchado por ahí algunas consideraciones de que básicamente como que no se requeriría más energía, ¿no? Y ni más capacidad instalada. Y que si se requisiera, si se llegara a requerir, por efectos de un crecimiento de demanda, la generación distribuida todo lo puede, ¿no? Es como un mantra, ¿no? Entonces, ojo, porque hoy día estamos súper preocupados de hacer una reducción de emisiones, que de nuevo es el norte grande. La generación distribuida tiene un aporte fundamental en el proceso de descarbonización en paralelo, ¿cierto?, de lo que es quitar carbón o quitar fósiles y adicionar renovables con toda su infraestructura requerida. La generación distribuida tiene también un rol en eso, un cálculo que hace Asesol, ¿no? Mi amigo Carlos Cabrera, que dice, mira, en el mismo tiempo que se demore en construir Quimarlo Aguirre, que son estos 8 años por decreto que tenemos hoy día, la generación distribuida puede aportar fácil entre 4 a 6 gigas, ¿ya? De generación en el fondo renovable, ¿ya? De aquí al 2028-2030. ¿Es eso suficiente para hacer el reemplazo del parque térmico, del menor aporte hidroeléctrico y de los retrasos de la transmisión que van a provocar ciertamente islas, ¿cierto?, de sobre oferta de generación renovable en algunas zonas, pero que no logra transitar, ¿no?, aguas abajo? No es suficiente. Entonces, esos mensajes son súper importantes porque puede haber un entendimiento de que, así como que estamos listos, o sea, como que tenemos suficiente capacidad instalada, la capacidad instalada el doble de la demanda, entonces ahí, con eso, la verdad que simplemente con generación distribuida, tanto PMGD como net billing, si le damos los incentivos correctos, con eso solucionamos el problema. Yo creo que no, porque al final el net billing, por ejemplo, claro, tenemos casas, residencias, pero luego llega el tema de los límites también de potencia, que uno los puede modificar, o sea, tú le podrías poner sin límite de potencia, ¿ah? En la ley o el reglamento, la ley de net billing. Podríamos poner 500 kilos o sin límite, pero eso no es suficiente para abastecer en el fondo el volumen o el desafío del suministro eléctrico para una gran cantidad en el fondo de demanda eléctrica que hay en un estamento, ¿cierto?, que va entre los 500 kilos, no sé, y 1 mega, 2 mega, 3 mega, 5 mega, ponle tú el límite que quieres, pero básicamente no da tampoco la factibilidad de la ingeniería, ¿cierto?, del panel solar en ese tipo de consumos que son más grandes. ¿Para qué les digo aquellos consumos que no son electrificables? O sea, que eso también tenemos que hacernos cuenta de que hay consumos que no van a ser electrificados o posibles de electrificar, y por eso estamos entendiendo las lógicas del hidrógeno verde, de donde en el fondo no exista la capacidad de electrificación de consumo, vamos a usar hidrógeno verde, pero eso también otro cuento más, una retórica más de largo plazo, pero por algo no estamos yendo a generación distribuida también en esos consumos. Oye, Analía, y por ahí pasaste por, como que lo deslizaste y es relevante la postura de hacer al respecto. De esto dijiste, algunos diputados lo dijeron en las discusiones de descarbonización, oye, tenemos el doble de capacidad instalada que la demanda máxima, y me parece súper bueno, ya lo ha hecho Danilo, espero también que tú lo hagas también como en tu rol gremial de decir lo que estás diciendo ahora para educar también un poco a las autoridades que no tienen por qué ser expertos en esto. Y ahí se nos mezcla una discusión que es de corto plazo con la que mencionabas tú, que es un poco más de largo plazo, que es el plan de descarbonización que tiene para el próximo año, o sea, para este año, como 600 megas, ¿cierto?, que se están retirando. Ya incluso la autoridad le pidió a Ocamina 2 que no saliera y Enel dijo no, que va a salir igual. Y estamos con un decreto de racionamiento y el año pasado, en agosto más o menos, teníamos la última central disponible despachada. Había algo de agua, pero estamos, parece, en una situación un poco crítica. Pero por otro lado está la presión, incluso hay un proyecto que promueve retirar las centrales a 2030, las centrales a carbón, que ya son varios miles de megas,
y ya estamos, todo esto partió 2018, 2019, pero ya estamos en 2022, nos quedan menos de 8 años para que eso se cumpla. Y las posturas son bien extremas. ¿Cuál es la posición de Acera respecto a esto? ¿Se puede hacer o no, incluso con los incentivos que tú señalabas? Porque ya estamos un poco encima, con la transmisión parece que no llegamos. ¿Cómo podemos hacerlo sin poner en riesgo el suministro eléctrico para las personas y para el país en general? Claro, hay un concepto que se ha acuñado bastante en las discusiones con el Parlamento, con la Convención Constituyente, por ejemplo, que habla de la transición justa, ¿no? O sea, que al final Sí. la transición energética tiene que ser justa, no tiene que encarecer, sobre todo aquellos agentes de consumo más vulnerables, las familias más vulnerables en términos económicos, y también hacer una remodelación en el fondo de lo que significa transitar de los combustibles fósiles en todos los consumos, no solamente el eléctrico, el transporte, la calefacción. O sea, no podemos encarecer, eso está claro. Yo le agregaría al concepto de transición justa la transición justa y responsable, ¿no? Para poder incluir estos elementos que dice Pepe, ¿no? Decir, oye, al final, Acera tiene un estudio que es un estudio tremendamente complejo desde el punto de vista de incluir muchas variables, ¿no? Y de las modelaciones que tenemos que tener claro para ver la factibilidad de ese retiro de carbón. Yo soy la primera en el fondo, y ustedes me conocen en mi currículum, de estar abogando por el retiro del carbón. Yo tenía otra propuesta para cuando salió el proyecto de ley del retiro del carbón. Me invitaron una vez en el Congreso y yo fui a hablar de impuesto verde, ¿no? Porque de hecho un poco en la firme convicción de que el impuesto verde era un espacio y era una herramienta que teníamos en el fondo mal diseñada, mal aplicada, con un valor bajo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta era, primero, ¿hacemos los cambios por voluntad y de forma mandatoria? ¿Ya? Que era lo primero que en el fondo fue como mi gran punto, ¿no? Es decir, el carbón no se retira por voluntad, por una cosa mandatoria, porque efectivamente necesitamos esto que se llama las condiciones habilitantes, que en ese momento yo creo que nadie le había puesto mucho el nombre, pero era esto, ¿ya? Y segundo, busquemos un diseño de mercado también, ¿sí? Que básicamente puede ser el impuesto verde o puede ser un diseño, por ejemplo, como el de Alemania, que hace subastas de retiros, ¿cierto? Año a año determina, no por un plan de un acuerdo con las empresas, como en el caso chileno, sino que estudia la situación del sistema, hace un retiro y hace una subasta, así como hay subasta para incluir capacidad instalada o añadir capacidad instalada a el sistema eléctrico. Esta es una subasta para retirar megas de carbón, ¿cierto? Donde ese mega se valoriza y se indemniza. Y es un mecanismo hipertransparente, porque es un mecanismo de mercado a través de una subasta donde se valoriza en el fondo el retiro, pero también con un informe del operador que dice si se puede esta cantidad de megas este año, y el próximo año, viendo la situación, se podrá esta otra. Y aquellos que deciden instalar o desinstalar o retirar en el tiempo, ¿no? Y mientras más alejado, reciben, por supuesto, una prima menor por cada mega retirado. Entonces, es un diseño súper interesante. El impuesto verde era otro. Bueno, aquí decidimos que yo creo que es uno de los diseños más complicados, porque en el fondo es simplemente mandatorio, ¿no? Y no atiende una razón, una justificación técnica de si se puede o no. Después el coordinador lo podrá decir, es decir, lo que decía José, ¿no? Oye, este año Bocamina ni una posibilidad, porque no, pero la quiero retirar igual, porque está en mi voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que haber evitado en esta discusión. Hoy día, ¿cuál es el choque que tenemos, ¿no? La descarbonización, por un lado, como un firme propósito para retirar carbón lo más antes posible de la matriz eléctrica, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos que tener para que eso ocurra? Pero también para no encarecer la cuenta y para cumplir en el fondo con esta coherencia de nuestros compromisos internacionales. Entonces, al final, yo te diría que, y además, un factor que obviamente parte ya de nuestra realidad, pero siempre termina siendo el riesgo, ¿no? De la sequía y el menor aporte hidroeléctrico. Entonces, mira lo que ha pasado este año. 37% de generación renovable, estrellas, ¿no? Aplausos, todo súper bien, pero estamos reemplazando el menor aporte hidroeléctrico. Y en términos de generación a carbón, aumentamos un 2%.
y termina siendo igual una matriz del 34,5% de carbón al 2021. ¿Cómo hacemos para retirar las unidades que efectivamente además están aportando ese 34,5% de carbón? ¿Ya? Y no saquemos unidades que en el fondo ahora tenían baja incidencia en el aporte de la generación. ¿Cómo hacemos eso y por qué reemplazamos y en qué tiempo? Esas preguntas básicamente están hoy día puestas en nuestro estudio. El estudio lo que dice es, si usted retira el carbón, todo el carbón, al 2025, primero no alcanzan a desarrollarse tecnologías que dan los atributos de estabilidad e inercia, ¿no? Como son cualquiera en el fondo de tecnología 24/7, pero sin emisiones. ¿De qué estamos hablando? CSP, almacenamiento, ¿no? Hydropump, etc. Entonces, no es porque no queramos, no se alcanzan a generar entonces los incentivos que uno requeriría hoy día para diseñar un proyecto, ¿no? Que pudiera estar entonces en funcionamiento y en marcha al 2025. Entonces, ahí las cuentas de la capacidad instalada al doble de la demanda máxima no sirven, ¿no? Porque básicamente no está cumpliendo con estos fenómenos que están pasando hoy día, que es crecimiento de demanda eléctrica, menor aporte hidroeléctrico, un reemplazo de carbón por renovables que no está ocurriendo, para qué decir el gas, digamos, con toda también la disyuntiva y el conflicto que hay con el gas hoy día desde el punto de vista de no representar un partner, ¿no? Un socio en la transición energética que debería ser lo ideal, ¿no? Un buen partner de transición energética, un gas flexible con energías renovables que también requieren espacio para su despacho. Entonces, esa problemática yo creo que hoy día está presionando muchísimo la discusión de si son alcanzables o no estas metas. Efectivamente creo que hay medidas de corto, mediano y largo plazo que uno podría discutir en extenso. Mira, Generadoras de Chile mandó alguna carta al Ministerio de Energía el año pasado. Acera también hizo lo propio con algunas propuestas de corto, mediano y largo plazo para la gestión de la eventualidad del racionamiento, ¿no? Y ahí hay una batería de argumentos que uno podría decir, aquí podríamos tener un par de visiones, ¿no? Pero todavía no las tenemos. Entonces, eso es lo que preocupa. Mira, llevamos 53 minutos conversando. Sí, que no lo creas. Es una habitación del tiempo. Y inmediatamente yo voy a dar la lista de los temas que nos hubiese gustado preguntarte y quedaron en el tintero. Uno, desenterrar una mitología que hay, es que somos un país chico y queremos descarbonizarnos y somos el 0,000. Entonces, pero yo tengo una súper buena respuesta para eso. Es que el cambio climático le importa cero lo que tú hayas aportado en tu matriz de emisiones para actuar o no donde tiene que actuar. El cambio climático llega y hoy día lo vemos igual, lo vemos con la sequía, lo vemos con los embates de la naturaleza, que uno le dice embate de la naturaleza, pero al final la naturaleza responde como tiene que responder frente a lo que está ocurriendo. Entonces no son fenómenos que tengan que ver así como geográficamente, cambio climático va a decidir dónde actuar, porque tú, Chile, en realidad eras poquito, entonces no te voy a afectar, no, eso no ocurre. Así que, listo. Arrasa con todo, da lo mismo. Claro. No es selectivo. No es selectivo, por supuesto que no. A ver, ¿qué otro tema se nos quedó pendiente? Bueno, y hablaste un poco, pero a mí me hubiese gustado profundizar, a los dos con José, en impuestos. Y otro punto que también lo hemos conversado harto y que no lo podemos dejar de tratar, y ahí yo te voy a invitar a cómo hacerlo en este minuto de confianza que le damos a nuestros invitados e invitadas, donde nos damos las gracias, etcétera, etcétera, pero dejar quizá un pequeño tema así bien rápido que tiene que ver con tu rol en mostrar y en enseñarnos cuál ha sido y cuál tiene que ser el papel de la mujer en nuestro sector. Esto ha sido súper importante en ese aspecto, a través de diversas acciones. Entonces es como preguntarte qué nos falta, porque claro, se ha puesto en el tapete, se han hecho acciones, tanto privadas como en el ejecutivo, en el ámbito público, pero
sigue faltando que trecho por recorrer. Eso era la pregunta. Claro, no, el tema de las mujeres, ustedes me conocen bien, mis propósitos ahí de incluir siempre más mujeres en la discusión, más mujeres en los roles de participación, de decisión. Mi frase en el fondo es, aquí el punto de la participación de la mujer no es porque seamos mujeres, es porque somos especialistas, porque sabemos ¿no? Un mensaje que también le he dado mucho a mis colegas, o sea, pretender que a uno le inviten a un seminario, ¿no? A una testera, porque es mujer y porque es la cuota de género que hay que tener, es como, a esta altura yo creo que no es el curso que nosotros queremos tomar. El curso es efectivamente lograr capacitarnos, lograr entender las problemáticas, tenemos que dedicarnos, obviamente, y en esos espacios, ustedes, nuestros compañeros y colegas hombres son claves. Yo te quiero decir que yo todo lo que he aprendido, yo economista, acuérdense, o sea, yo me debería estar dedicando a la macroeconomía y estar preocupada de la inflación, más bien. Sin embargo, tuve siempre la suerte de tener grupos, ¿no? De personas que me explicaron, se sentaron conmigo y por osmosis logré entender muchísimas cosas que son complejas para todos, ¿no? Para ustedes, para nosotros, para todos. Y ahí habían hombres que fueron súper generosos. Y así como habían hombres muy generosos que me explicaron, que se sentaron, que era el jefe del área eléctrica, Rodrigo Iglesias, de la CNE, mi amigo Daniel Salazar, que era del área eléctrica, Rafael Carballo, que también. Ese tipo de trabajo, Jorge Muñoz, a quien saludo también en esa, que se ha aceptado 1000 veces explicarme millones de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, tú logras aprovechar el momento, incorporarlo en tu rol, en tu gestión de trabajo, etcétera, etcétera, y no, en el fondo, sacarle todo el brillo que se le puede sacar. Pero también me pasó que tenía mujeres, ¿no? Que fueron también tremendamente generosas y, yo te diría, impulsoras de que la que venía atrás, que yo en ese momento, yo entré a la Comisión Nacional de Energía con 26 años, hoy día tengo 46, o sea, hace 20 años atrás. No tuvieron ningún problema en que yo asumiera roles y participaciones, aun cuando estaba chica, entre comillas, y también me dieron espacio porque eran mujeres seguras, eran mujeres que estaban con también el mismo propósito de que la que viene atrás, ojalá que sepa lo mismo y más que tú, ¿no? Y ahí un poco hacer esta cadena de ir tirando, se han cumplido cosas importantes, yo creo que este porcentaje de participación de mujeres en el sector eléctrico es como un tercio, en realidad es 27%. Cuando llegas a los cargos de decisión y de cargos directivos, bajas así como horriblemente, no sé si un 8%, un 6%, ahí me podrán dar la cifra, pero es muy bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta? La visibilización de la problemática ya está, o sea, ya sabemos cuáles son los problemas, las brechas de género, las brechas de sueldo, las brechas de dedicación de tiempos, etcétera, las brechas de calificación, etcétera. Nosotros también tenemos que poner mucho de nuestra parte, pero en forma equilibrada, porque tampoco tenemos que, en el fondo, demostrar 10 veces más. La típica discusión que se produce en los chats de mujeres es: ¿has cachado que nosotros tenemos que demostrar siempre que sabemos mucho y que estamos siempre al día y que sabemos más? Y de repente eso es como lo sentimos como injusto, porque en el fondo son ámbitos de demostraciones que muchas veces vemos que en los colegas hombres no ocurre, ¿ya? También hay cosas que tenemos que aprender, por ejemplo, a saber pedir, a saber postular, a saber negociar, ¿no? Son herramientas que están súper como todavía en pañales. El otro día vi, creo que lo comenté en un programa también, una reflexión acerca de por qué las mujeres no están en los ámbitos de las tecnologías de innovación que están cambiando, por ejemplo, en este caso el sector eléctrico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, oye, y la persona que lo contaba decía, mira, fíjate tú que el Wi-Fi, el Bluetooth y una serie de otros inventos así que son tremendamente increíbles, ¿no? Fueron hechos por mujeres. ¿Pero por qué fueron hechos por mujeres? Porque en ese momento las mujeres estaban en un rol académico, de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó el momento de escalar eso a los niveles de los negocios, ellas no están. En los negocios, el área de las finanzas, básicamente, también es un espacio bien reservado a los hombres.
Entonces, por eso finalmente no terminamos involucrándonos en las decisiones, ¿no? En la toma de decisiones de poder, porque se mezcla con la finanza, que es un área bastante de edad. Entonces, esto no es un tema del sector eléctrico. No siempre dice, el sector eléctrico es altamente masculinizado. Yo creo que todos los sectores son altamente masculinizados, pero especialmente el financiero hoy día, que es algo que estoy mirando con atención, es donde ocurre precisamente esto de escalar, por ejemplo, el uso de cierta tecnología que ha sido un descubrimiento. Y eso no está ocurriendo con las mujeres. Y que ahí tenemos otro tremendo punto de trabajo. Así es. Oye, Analía, te queremos agradecer. Nuestro tiempo voló. Y me gustaría hacer una innovación con el permiso de mi partner. Es que tú presentes la canción que quieres escuchar. Es una canción fantástica y con eso damos por cerrado este grandioso capítulo de Hágase la Luz. Te dejo el micrófono. Y muchas gracias, Analía. Yo también para despedirme antes que presentes la canción. Muchas gracias, Analía, y un saludo a todos nuestros auditores y auditoras. Qué entretenida la conversación, me encantó. Nos faltaron 500 temas, como siempre. Pero yo soy muy buena para hablar, ese es mi problema. Les dejo esta canción. Danilo me preguntó qué canción poníamos, entonces al cierre del programa yo había pedido otra canción que se llama Sara, mi canción favorita, número 1, pero vamos a poner otra del mismo grupo que se llama, el grupo es Fleetwood Mac, un grupo de los 70 que hace rock, fusión, folk, etcétera. Súper, súper bueno el grupo. Y esta canción representa un poco lo que yo espero que seamos todos en el sector eléctrico, ¿no? Una cadena, y por eso los vamos a dejar con The Chain de Fleetwood Mac. Así que suerte, muchas gracias por el programa. Nos vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, Analía. Y a los que nos están escuchando y nos van a escuchar después en Hágase la Luz. Un abrazo. Super. Buen lunes. Chao. Vamos con The Chain. Vamos. Chao.